La pregunta sobre qué hacer ante el avance de la extrema derecha en distintos ámbitos también compete a los trabajadores y a las trabajadoras en sus centros de trabajo. Obviamente no existe una fórmula mágica para revertir de alguna manera toda esta ofensiva que está llevando a cabo la ultraderecha en todos los escenarios y por todos los medios. Pero sí que es verdad que hay un interés de esta extrema derecha desde hace muchos años en tratar de enfrentar a la clase trabajadora. Y una de sus herramientas para tratar de enfrentarla es focalizar en determinadas políticas o en determinados colectivos la carga de la precariedad. Es lo que se llama el chauvinismo del bienestar. Es decir, culpar sobre todo a los trabajadores migrantes, a las personas que vienen de otros países, algunos también sin contratos y las ayudas que reciben como una competencia para el propio desarrollo y bienestar de la clase trabajadora autóctona, ¿no? Esto es absolutamente falso y forma parte del relato neoliberal que trata de enfrentar a la clase trabajadora para que no esté unida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los sindicatos de clase tienen la misión en este sentido de no hacer diferencias entre el origen, la raza, la nacionalidad, el color de piel, la orientación sexual de los trabajadores y las trabajadoras. Obviamente la clase trabajadora es una, ¿no? Por lo tanto, creo que aquí es donde una gran parte del argumentario ultraderechista tiene que ser desmontado. Es decir, la clase trabajadora tiene un interés común, independientemente del lugar de origen, y querer focalizar en estos colectivos la precariedad, la causa de la precariedad, es una trampa neoliberal, obviamente, ¿no? Porque el problema es el capitalismo, el problema es el estructural, no es un problema de competencia por los recursos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la misión de los sindicatos de clase y de los propios trabajadores y las trabajadoras es precisamente desmontar todo esto con una unidad de clase que esté por encima de todas estas diferencias, ¿no? Y con unos discursos, unas políticas y una unidad, ¿no? Que desactive todo este discurso chauvinista, de este discurso del odio, este discurso supremacista al fin y al cabo, ¿no? Que lo que hace es no tocar nunca la estructura, no señalar nunca a los culpables de la precariedad, sino tratar de enfrentar a la clase trabajadora para competir por los recursos o competir por los beneficios de las luchas sindicales, ¿no? Cuando obviamente, ¿no? La lucha es de abajo arriba, es decir, es una lucha de clases, ¿no? No es una lucha entre nacionalidades, entre razas, entre orientaciones sexuales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estas son las trampas de la extrema derecha en cuanto a la clase trabajadora, ¿no? De hecho, en el Estado español la ultraderecha no ha logrado del todo penetrar, digamos, en el sentido común de la clase obrera organizada, de los movimientos sindicales y los movimientos obreros, porque no tiene una tradición obrerista la ultraderecha española, sino todo lo contrario. Es una ultraderecha que siempre se ha debido al patrón, siempre se ha debido a digamos, el interés del capital, y de hecho solo hay que ver lo que vota Vox, ¿no? En materia de derechos laborales, de derechos sociales, siempre vota en contra de la clase trabajadora, ¿no? Y siempre vota de la mano de la derecha y de la mano del establishment, ¿no? Para conservar los privilegios de clase y para borrar la lucha de clases y focalizar la ira de la precariedad y la ira de los trabajadores y las trabajadoras contra otros trabajadores y otras trabajadoras. Por lo tanto, contamos con esa relativa ventaja de que la ultraderecha española no tiene un discurso de clase o no llega digamos, a convencer a la clase trabajadora de que su proyecto defiende a la clase trabajadora. De hecho, cuando la ultraderecha consigue ciertos votos en la clase trabajadora, no es por su discurso de clase, porque no lo tiene. Todo lo contrario, el discurso de clase que tiene es proteger siempre a las minorías privilegiadas y a las élites, ¿no? El votante obrero de la ultraderecha lo es por otro tipo de mensajes que lanza la ultraderecha. Y no son de clase, insisto, son mensajes que apelan a determinadas identidades. ¿Cuáles son estas identidades? Pues
muy fácil, apela a identidades de género, pues al hombre, ¿no? El hombre que se ve abrumado por el avance del feminismo, ¿no? O al hombre heterosexual que se ve amenazado por el lobby LGTBI, ¿no? O por las políticas feministas, ¿no? Por lo tanto, un obrero que vota a la derecha lo vota por estos inputs, por el nacionalismo español, ¿no? Que se ve amenazado por un obrero de Jaén, por la amnistía en Cataluña, ¿no? Y por determinadas cosas que estimulan, es verdad, esas identidades que son transversales, ¿no? Digamos, que son interclasistas, ¿no? Que apelan a un conservador adinerado de derechas y a un obrero de derechas también, ¿no? Y que vota antes porque es español que porque es de clase obrera, ¿no? Y por lo tanto la extrema derecha lo que hace, sobre todo en España, es estimular estas identidades, ¿no? De hombre, de español, de heterosexual, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no es un voto de clase el voto a la ultraderecha. Hay que entender que la ideología de la extrema derecha es darwinista, social, es decir, entronca perfectamente con el mantra neoliberal de que la gente precaria lo es porque no se esfuerza o porque no quiere medrar en la vida, ¿no? Por lo tanto, esa meritocracia propia del neoliberalismo, del capitalismo, la ultraderecha la reproduce hasta la saciedad, ¿no? Solo hay que leerlos, ¿no? Para entender que entronca directamente con este tipo de ideología, ¿no? Por lo tanto, la gente joven, la gente que de alguna manera está impregnada a veces de estos mantras neoliberales, sobre todo gracias a la propaganda que existe en redes sociales, a través ya no de los órganos de expresión propios de la ultraderecha, sino a través de muchos creadores de contenidos, de influencers, de productos de redes sociales sobre todo que inciden mucho, ¿no? En el tú puedes ser rico, tú puedes, si tú lo deseas, tú puedes, ¿no? Y obviando todas las circunstancias materiales, ¿no? de la clase trabajadora que impiden que una persona que se esfuerza toda su vida, ¿no? Pues acceda a una vida digna, ¿no? Pues por lo tanto es verdad que convencen a una parte de la población, y sobre todo también se dio mucho con el fenómeno de los youtubers que no querían pagar impuestos, ¿no? Y que eran multimillonarios haciendo vídeos insultando, gritando, sin aportar nada a la sociedad más que pues, jugando a videojuegos y haciendo el imbécil, ¿no? Por lo tanto, se trata también de crear un contrarrelato, ¿no? Y a veces yo creo que mucha gente que tratamos de aportar alternativas a estos discursos, olvidamos este nicho ideológico, es decir, y este nicho propagandístico. Y por lo tanto es un terreno que está bastante abandonado por la izquierda. Y creo que necesitamos muchos creadores de contenidos de izquierdas que hagan un relato alternativo a esta meritocracia, a este capitalismo digital, que a veces roza lo obsceno y lo ridículo, ¿no? Muy mediatizado, por otra parte, también por los propios medios de comunicación convencionales, por los productos audiovisuales, ¿no? que crean esta falsa imagen de gente que triunfa, ¿no? Del día a la mañana, ¿no? por hacerse famosa, etcétera, ¿no? Quiero decir que hay una línea directa, ¿no? Entre el relato del capitalismo, ¿no? Que entronca también con el sueño americano, ¿no? De cualquiera puede ser presidente de Estados Unidos o multimillonario, ¿no? Que es una cuestión de fe, ¿no? o de trabajárselo mucho, aunque tengas 8 apellidos, ¿no? De una familia que se enriqueció durante el franquismo y tengas herencias millonarias, ¿no? Esto no cuenta, ¿no? Muchas veces, ¿no? Por lo tanto, se trata de romper esto, ¿no? Y esto realmente es fácil de desmontar. El problema es que no tenemos ni el dinero ni la capacidad de incidencia, porque no poseemos los medios que tiene la ultraderecha y que tiene el establishment para promocionar estos discursos, ¿no? Y a veces trabajamos de manera muy precaria, somos gente que tenemos medios muy limitados para llegar a crear plataformas que lleguen a muchísima gente, como ellos sí que tienen dinero para invertir, plataformas digitales, partidos políticos que los financian, televisiones que los invitan a los platós. Por lo tanto, es una lucha bastante de David contra Goliat, ¿no? Pero sí que es verdad que imaginación nos sobra.
y creo que hay gente muy potente hoy en día trabajando en este terreno, pero todavía hace falta más, y hace falta más apoyo, y hace falta más gente que sí que tiene determinados medios que fortalezca estas estructuras y que de alguna manera dé cabida a estos relatos alternativos. Esto en cuanto a la batalla digital. Luego hay otra batalla más física y real en los barrios, en los centros de trabajo, en los centros de estudios, donde hay estructura, hay movimientos sociales activos en todos los barrios, hay plataformas vecinales, hay movimientos que trabajan contra la precariedad, que trabajan la solidaridad de clase, que paran desahucios, que tienen una red vecinal muy potente, que funcionó muy bien durante la pandemia, donde gran labor se hizo desde centros sociales, colectivos vecinales para suplir pues lo que las instituciones eran incapaces digamos, de solucionar, ¿no? de una manera inmediata, ¿no? Pues temas como acceso a bienes y servicios que mucha gente en situación precaria no podía llegar, ¿no? Y que las administraciones pues no tienen capacidad ni dinero para eso, para otras cosas sí, ¿no? Pero para eso hubo muchas carencias y se vieron las costuras, ¿no? del propio sistema y de sus limitaciones, ¿no? Por lo tanto, es necesario que estas estructuras se conozcan, que existen en los barrios, en muchos ámbitos, y que nos encarguemos de promocionarlas, de apoyarlas, de colaborar con ellas, y que esto lo que proporciona a los barrios y a todos los entornos sociales es una estructura que frena en gran medida a la extrema derecha, porque impide esta solidaridad de clase que penetre un discurso de odio que trate de enfrentar a la clase trabajadora. Es decir, cuando hay un barrio unido, hay un barrio que se ayuda, hay vecinos y vecinas que se conocen, que se apoyan, que trabajan unidos y unidas, la ultraderecha le cuesta mucho llegar, infectar a ese barrio y a esa gente, ¿no? Con sus discursos de odio que tratan de echarle la culpa a tu vecino que es marroquí, a tu vecino que es ecuatoriano, ¿no? O a las feministas, ¿no? Porque resulta que ese vecino marroquí, ese vecino ecuatoriano, esas feministas, esos antifascistas, esa gente que está en el barrio con 1000 luchas a la vez, está cuando a ti te falta algo, cuando a ti te quieren echar de casa, cuando a ti te explotan el trabajo y buscas ayuda entre tus vecinas y tus vecinos, y ese es el mejor antídoto contra la ultraderecha dentro de espacios populares y dentro de los barrios populares, ¿no? Donde la extrema derecha trata de infectar y de inyectar ese odio, ¿no? Que es el que le da sustento, digamos. Lamentablemente el trato y el relato que existe hoy en día, yo diría en prácticamente todo Occidente, en los medios de comunicación convencionales, incluso en la propia política, respecto al fenómeno migratorio es unánime, ¿no? Y de hecho solo hay que ver las políticas aprobadas recientemente por la Unión Europea en materia migratoria, se basan en una protección de las estructuras capitalistas y de la criminalización y del fenómeno y de las personas migrantes, que da igual si el legislador o el gobierno de turno es socialdemócrata o es conservador. Hemos visto que van todos a una. Hemos visto a Pedro Sánchez y a Giorgia Meloni entendiéndose muy bien en materia migratoria, y de hecho me atrevo a decir que si llegase la ultraderecha al poder en España y a otros países de Europa no cambiaría demasiado la política migratoria, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un repliegue identitario en todo Occidente, donde efectivamente el tema migratorio es una de las puntas de lanza para justificar una serie de medidas, ya no solo en materia de inmigración, sino incluso en materia de control social y en materia de represión. Quiero decir que se entiende la inmigración y se trata de explicar la inmigración como problema, sin atender a los motivos estructurales que provocan esas migraciones y que no hay ninguna intención de cambiarlos. Es decir, la inmigración no va a parar por mucho que endurezcan las leyes, ¿no? La gente no va a dejar de buscar un futuro mejor por mucho que en Europa se blinden las fronteras, se construyan muros más altos
o se paguen prebendas a los dictadorzuelos y mandatarios corruptos de los países que hacen de tapón, digamos, para las personas que tratan de buscarse la vida, ¿no? Por lo tanto, creo que es un problema estructural que tiene sus orígenes en una política colonial histórica de Occidente, que lo que trata de alguna manera es de utilizar a las personas migrantes como herramientas de trabajo o como, digamos, instrumentos a gusto de, digamos, de las necesidades económicas de cada país. De hecho, incluso esto entronca mucho con un relato que algunos tratan de vender como favorable a las personas migrantes, que es: necesitamos tantos inmigrantes para... Vamos a ver, es que a ti nadie te ha preguntado si los necesitas o no. Es decir, nadie está esperando mirando Infojobs, ¿no? en su casa en Senegal o en Argelia o Marruecos a ver si hay una oferta de trabajo. Es decir, la gente se va porque necesita irse para sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, eso de que necesitas tantos nos la suda, ¿no? Lo que necesites, ¿no? Yo voy a ir a buscarme la vida, ¿no? Y la responsabilidad que tiene Occidente con los países donde la gente sale para buscarse la vida, pues es una responsabilidad histórica directa, ¿no? Por la explotación de los recursos, por la colonización, por muchos motivos, que obviamente esto es una parte de la ecuación que todos estos que tratan de lanzar esos mensajes obvian, ¿no? Es decir, no, pero estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo gestionamos? Pues cambiando todo, ¿no? Para eso hemos venido, ¿no? Y para eso estamos cuestionando que el sistema es injusto, ¿no? Pero si tú no quieres migración, no se trata simplemente de pagar al dictadorzuelo de turno de que arregle sus cosas en sus países, sino de cambiar toda una estructura económica global que fomenta precisamente que esos países ricos estén empobrecidos, ¿no? Por lo tanto, es una enmienda a la totalidad. Es decir, y esa es la misión de los que creemos que el capitalismo es un sistema que produce miseria, ¿no? Y que produce todos estos efectos, ¿no? Por lo tanto, si tú sacas esto de la ecuación, no estás yendo al origen del problema, ¿no? Estás poniendo parches, ¿no? Y poniendo parches que al final los acaba pagando la clase trabajadora, ¿no? La que viene de fuera y la autóctona, ¿no? Porque también esa precariedad al final acaba afectando a todos y a todas, ¿no? Lo que pasa es que aquí la ultraderecha es muy hábil, porque mientras tú sacas de la ecuación el problema estructural, tú lo que haces es enfrentar a las clases trabajadoras, a la clase trabajadora autóctona con la que viene de fuera, ¿no? Por lo tanto, el capitalismo se sirve del fascismo y de la extrema derecha para, digamos, quitarse esa responsabilidad de esa competencia por los recursos que nos tratan de vender, que no debería ser tal, ¿no? Porque la clase trabajadora, nadie, digamos, que se considere progresista, y digo progresista de una manera muy generosa, ¿no? Debería meter en la ecuación. Es decir, si tú quieres que la gente no emigre, tú tienes que plantear que el sistema es injusto, ¿no? No tienes que poner parches y mucho menos añadir cuestiones identitarias racistas, ¿no? Como que sí vienen de países islámicos, de que sí estos son peligrosos porque vienen de países donde la cultura es diferente, que aquí es ya donde nos metemos en un territorio ya absolutamente racista y donde mucha gente incluso que se dice que es de izquierdas, pues está comprando, ¿no? Por lo tanto, este es el peligro, ¿no? de ese chauvinismo neofascista que impregna a veces a gente que se cree de izquierdas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí la misión de todo anticapitalista en este sentido es desmontar esa falacia, ¿no? y estos discursos identitarios, ¿no? que la extrema derecha ha sabido inyectar de manera hábil, aunque no digamos de una manera exitosa al 100%, pero de manera hábil en una parte de la clase trabajadora. Pero obviamente son discursos que desde una óptica anticapitalista no se sostienen. Israel libra una batalla histórica por el relato, desde su creación como un proyecto colonial hasta la actualidad, ¿no? Hasta ahora es verdad que había contado con el beneplácito de gran parte de las sociedades occidentales arrastradas por la culpa del Holocausto, y se instrumentalizó de una manera perversa para justificar el establecimiento de una colonia en Oriente Medio como lo fue Israel, ¿no? A partir de una limpieza étnica que sigue hasta el día de hoy, ¿no?
Y por lo tanto todo eso necesitaba también un relato alternativo que tratase de vender no solo la necesidad de dar una patria a los judíos, ¿no?, que a mi entender es también una manera de quitárselos de encima de Europa, ¿no?, que posiblemente no sea tan bonito esto de recordar, ¿no?, pero el hecho de que muchos judíos emigraron hacia Israel era también para Europa deshacerse de ellos, ¿no? Pero esto se ha tratado de vender, digamos, como el único espacio de protección y de emancipación del pueblo judío después de una tragedia genocida como fue el Holocausto, ¿no?, que sucedió en el corazón de Europa, no lo olvidemos, y por parte de potencias absolutamente, digamos, tradicionalmente antisemitas, ¿no?, porque Europa es tradicionalmente antisemita, y en España lo sabemos desde la expulsión de los judíos con los reyes católicos, ¿no?, y esto ha sido una tradición histórica. Por lo tanto, Israel ha necesitado un relato para justificarse como proyecto colonial y como proyecto, incluso hasta la actualidad, de apartheid, ¿no?, de construir esa patria a costa de los nativos, ¿no?, que son los palestinos, ¿no? Por lo tanto, han estado obsesionados siempre con la propaganda y con la, digamos, la promoción de las bondades, ¿no?, del régimen y del sistema, incluso ya en estos últimos años viéndolo incluso como entrando dentro del marco supremacista de civilización contra barbarie. Es decir, Israel representa los valores occidentales, la civilización, y todos sus vecinos, y en concreto el pueblo palestino, insisto, los nativos de aquella tierra, son la barbarie islamista, ¿no?, cuando palestinos son ateos, son cristianos también, ¿no?, pero bueno, da igual, los meten todos en el mismo saco del Islam, ¿no? Y esto entronca perfectamente con el discurso supremacista colonial histórico de Occidente y con el discurso actual de las extremas derechas. De hecho, solo hay que ver dónde se sitúan las extremas derechas hoy en día en este conflicto. Todas las extremas derechas están con Israel, todas, menos los 4 folclóricos neonazis, que obviamente les supera y no lo pueden soportar porque son y siguen siendo profundamente antisemitas. Los demás ultraderechistas que apoyan a Israel siguen siendo antisemitas, no lo olvidemos. Lo que pasa es que les viene mucho mejor sustituir ese antisemitismo tradicional, del que todavía siguen bebiendo, lo han sustituido por la islamofobia, es decir, el enemigo ahora global de Occidente es el Islam y son los musulmanes y son la población árabe y de Oriente Medio, ¿no? Por lo tanto, es una manera de presentar el proyecto sionista como un baluarte, una barrera, un dique de contención contra la barbarie, contra el Islam, contra los que quieren acabar con la cultura occidental, con los valores occidentales, los que son una amenaza para la seguridad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la batalla por el relato está ahí. Israel invierte millones y millones de dólares anualmente para contrarrestar toda esa propaganda, digamos, que expone las vergüenzas de un estado de apartheid y de un estado colonial y genocida, como estamos viendo estas últimas semanas, que está demostrando y está perdiendo la batalla. Yo creo que ya la perdió hace muchos años. De todas maneras, ahora es tan descarado, es decir, ahora diría que hasta se regodean, ¿no? Se regocijan en tanto sufrimiento, en tanto dolor, en tanta atrocidad, se graban ellos mismos vídeos cometiendo atrocidades, crímenes de guerra, no tienen ningún pudor porque saben que detrás hay un apoyo explícito y material de la Unión Europea y de Estados Unidos que no solo les paga la fiesta, es decir, les paga el mantenimiento del proyecto y el armamento y, digamos, el mantenimiento del Estado, sino que les garantiza impunidad. Y esto es importante porque Israel, sin el apoyo de Estados Unidos y sin el apoyo de la Unión Europea, obviamente no tendría la capacidad de cometer tantas y tantas atrocidades como está cometiendo a la vista de todo el mundo,
y además invertir tal cantidad de dinero y de esfuerzo en masacrar a un pueblo, ¿no? Como es el pueblo palestino, y librar, por otra parte, esa batalla en redes sociales, en medios de comunicación, a través de lobbies ultra financiados con dinero de los ministerios israelíes de propaganda, por el Mossad, por todas las estructuras sionistas habidas y por haber a nivel global, que son muchas, ¿no? Para, digamos, presentar como una lucha necesaria un genocidio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la batalla por el relato la han perdido. Les queda simplemente el fanatismo de refugiarse en ese identitarismo que les brinda Occidente, ¿no? y en esa política instrumental como colonia de Occidente en Oriente Medio que les permite contar con ese apoyo financiero y ese apoyo militar, pero solo hay que echar un vistazo al mundo mucho más allá de Occidente, porque el mundo es mucho más grande que Occidente, y ver cómo efectivamente Israel ha perdido el relato. Israel ahora mismo está sostenido prácticamente y única y exclusivamente por Estados Unidos y la Unión Europea. El resto del mundo no compra las mentiras de Israel, no compra el aval de un genocidio que nos tratan de vender aquí, y por lo tanto yo creo que está muy bien que abramos el foco, que leamos la prensa no occidental para darnos cuenta de que Israel hace tiempo ya que perdió la batalla por el relato. Creo que las calles nunca se debieron haber abandonado por parte de los movimientos sociales y por supuesto del sindicalismo. Yo creo que han sobrado motivos en estos últimos 4 años de gobierno de Pedro Sánchez con Podemos, ¿no?, para salir a la calle y protestar. Obviamente los interlocutores eran diferentes, ¿no?, y había más vías de diálogo, ¿no?, pero también es verdad que motivos no han faltado, ¿no?, y represión tampoco ha faltado, porque hemos visto episodios como los de Cádiz, ¿no?, y muchos otros donde ha habido desde tanquetas de la policía hasta cargas policiales muy duras, ¿no?, contra muchos sectores de la clase trabajadora que se han manifestado por sus derechos, ¿no? Por lo tanto, creo que ha habido movilización, creo que no toda la que hubiera sido deseable para presionar a un gobierno que se ha demostrado que tampoco ha cumplido con todo lo que dijo que iba a hacer y tampoco se ha sentido demasiado presionado. Por lo tanto, yo creo que sí que hay una asignatura pendiente de cara a estos siguientes 4 años que nos esperan, con un gobierno reeditado, ¿no?, de una supuesta progresía, ¿no?, que necesita sentir el aliento de las calles para mover ficha. Y yo creo que es muy importante que los movimientos sociales tengan su propia vida al margen de las instituciones. Creo que para eso están los movimientos sociales. Lo que no puede ser es que cuando entre alguien que es menos malo, ¿no?, la gente se relaje, ¿no? Y además a veces incluso entran en muchas de las políticas neoliberales, entra sin vaselina, ¿no?, cuando está un gobierno progresista, ¿no?, y cuando nos queremos dar cuenta, pues claro, ya están aquí. Por lo tanto, creo que las calles son importantes como muestra de movilización, como muestra de advertencia a los gobernantes y como muestra también de organización al margen de lo que esté pasando en los despachos del Congreso de los Diputados y de la Moncloa y de los espacios de poder. Quiero decir, aquí yo creo que la política es mucho más allá, va mucho más allá de las instituciones, y la política se hace en los sindicatos, se hace en los movimientos sociales, en los barrios, en las universidades, en nuestra familia, en nuestros amigos. La política lo impregna absolutamente todo. Por lo tanto, creo que es importantísimo que no se pierda ese foco y que no deleguemos la política en manos de los políticos, ¿no? Creo que todos y todas somos seres políticos y tenemos que asumir esa responsabilidad y tenemos que actuar allá donde nos sea posible para remar todos en una misma dirección. Y obviamente creo que además el sindicalismo tiene mucho que hacer y que decir, ¿no?, en todo lo que nos depara el futuro, sobre todo de cara a un apriete de tuercas del neoliberalismo ante una crisis global y que yo creo que es evidente y en muchos sentidos, ¿no? Estamos hablando de cambio climático, que es importante también y que va a afectar también a la estructura económica, ¿no?, y por lo tanto a los sindicatos también, ¿no?, y a los trabajos, y va a afectar también
temas como la vivienda, temas como el precio de las energías o de los alimentos, ¿no? Y son cosas que afectan a la clase trabajadora y donde los sindicatos pues también tienen un papel importante, ¿no? Por lo tanto, creo que obviamente sobran los motivos, siempre hay motivos para estar en las calles, para estar protestando, para estar exigiendo, pero más allá de la protesta también está la acción en positivo y activa, quiero decir, también se pueden construir cosas, ¿no? Cuando no necesitamos solo quien legislen contra nosotros o actúen contra nosotros, sino se puede ir haciendo trabajo en positivo e ir creando relato, creando estructura, creando herramientas para, de alguna manera, estar preparados y tener también una buena base social, un buen músculo sindical, vecinal, de clase, ¿no? Para estar preparados para cuando sea necesario activar estas protestas y activar todas las herramientas que existan y estén a nuestro alcance para dar la batalla. Dar la batalla desde el punto de vista de la clase trabajadora, pero también desde el punto de vista antifascista, porque es importante también saber que la extrema derecha no descansa. La extrema derecha lee muy bien la situación y vemos que aparecen de repente situaciones dramáticas, ¿no? Como que un personaje como el señor Milei se haga con el poder en Argentina y él y sus propuestas sean la respuesta a una crisis, ¿no? Y a una precariedad de la clase trabajadora que es, vamos, es absolutamente demencial, ¿no? Como se buscan soluciones en aquellos que han venido precisamente a desposeer todavía más a la clase trabajadora y mantener esas estructuras y esas élites que son las que han provocado esa precariedad, ¿no? Por lo tanto, hay que fortalecer los discursos, fortalecer las estructuras, fortalecer esa unidad de clase en todos los ámbitos, y aquí el sindicalismo tiene un papel fundamental. El sindicalismo debe tomarse muy en serio la ofensiva reaccionaria de la extrema derecha que trata de enfrentar a la clase trabajadora. Es por esto que la misión es clara: acabar con cualquier infección reaccionaria y dar la batalla en todos los frentes, también en los puestos de trabajo y también en los barrios. Yo animo a toda la clase trabajadora organizada en sindicatos, en estructuras populares, a que colabore con todos los espacios donde existan proyectos que frenen a la ultraderecha, que frenen los discursos de odio y que demuestren que la clase trabajadora es una, está unida y que no va a dar un paso atrás en la defensa de sus derechos.